Mi hermano me acusó de robar a mis padres cuando en realidad yo mantenía la casa desde los 17 años, poniendo cada centavo. Al morir mi madre, él esperaba quedarse con todo, creyéndose el único heredero. Lo que no sabía es que todo, incluida la casa, eran mías porque yo había comprado todo, y ahora él me suplica ayuda como si yo fuera el ladrón. Mi madre, Elena, se fue hace una semana. El funeral fue un puto infierno, lleno de caras tristes y pésames que suenan huecos. Y en medio de todo ese desmadre, mi hermano Javier, el cabrón inútil, ya estaba planeando cómo adueñarse de todo. Para que entiendan la magnitud de la mierda en la que estoy, necesitan la historia completa, porque esto no es de ahora, esto se viene cocinando desde que éramos unos adolescentes. Mi papá, Ricardo, era un tipazo, un obrero de construcción que se partía el lomo por nosotros. Cuando yo tenía 17 y Javier ya tenía 22, a mi papá le diagnosticaron una fibrosis pulmonar agresiva. De un día para otro, el hombre que era un puto roble, que podía cargar lo que fuera, apenas podía subir las escaleras. Se nos fue en menos de un año, y con él se fueron todos los ahorros de la familia. Cada puto dólar se fue en tanques de oxígeno, en medicinas carísimas y en doctores que nos vendían esperanzas que nunca llegaron. Fue en ese momento que mi vida se fue al carajo. Dejé el equipo de fútbol, mis planes de ir a una escuela técnica para ser mecánico de aviación se esfumaron. Tuve que empezar a trabajar, de verdad. Conseguí un jalé en un almacén, turno de noche, cargando cajas como un animal para poder llegar a la escuela por la mañana, oliendo a sudor y a cartón. Mientras yo me jodía la espalda y me salían callos en las manos, ¿qué hacía Javier, el príncipe de la casa? Absolutamente nada. El pendejo se la pasaba encerrado en su cuarto, supuestamente devastado por la enfermedad de mi papá, demasiado sensible para trabajar. La realidad es que se la pasaba jugando videojuegos y metido en estafas piramidales de mierda, convencido de que se iba a hacer millonario vendiendo licuados mágicos o invirtiendo $100 en criptomonedas. Mi mamá, Elena, cegada por el dolor y su amor de madre, siempre lo justificaba. Me decía que Javier tenía un alma de artista y que el trabajo físico lo iba a destruir, que yo era el fuerte, que yo podía con el paquete. Y yo, como un pendejo, me lo creí. Me tragué el cuento y asumí la carga de todo. Empecé a pagar la hipoteca con mi sueldo de mierda, los servicios, la comida, todo. Cada centavo que ganaba iba a parar a esa casa para que no nos echaran a la calle. Los años pasaron. Yo logré salir del almacén, me certifiqué como mecánico, puse mi propio taller. Me empezó a ir bien, a base de chingar y no descansar ni un solo puto día. Pero la dinámica en la casa nunca cambió. Yo seguía siendo el cajero automático. Mi mamá envejeció, su salud se deterioró y nunca pudo volver a trabajar. Javier, ahora un hombre de 37 años, seguía siendo el mismo parásito. Nunca tuvo un trabajo estable por más de 3 meses. Siempre había una excusa, el jefe era un idiota, los compañeros le tenían envidia, el trabajo no llenaba su espíritu creativo. Puras mamadas para justificar su mediocridad y su flojera. Vivía bajo el techo que yo pagaba, comía la comida que yo compraba y usaba la luz y el agua que cubrían mis facturas. Y ahora llegamos al presente. Después del funeral, volvimos a la casa. Unos tíos y primos estaban ahí, comiendo en silencio. El ambiente era pesado, triste. Javier, con una desfachatez que me revolvió el estómago, se sentó en el sillón de mi papá, se sirvió un whisky y me llamó para hablar en privado en la cocina. Con una puta sonrisa, como si me estuviera haciendo un favor, me dijo que entendía mi dolor, pero que las cosas tenían que seguir y que, como hermano mayor, él tomaría las riendas. Y luego soltó la bomba. Me dijo, mira, Mateo, sé que tienes muchas de tus herramientas y cosas aquí, así que, por respeto a mamá, te voy a dar una semana para que saques todo. Después de eso, voy a traer a un contratista para empezar a remodelar, y no quiero que tus porquerías anden estorbando. Me le quedé viendo, tratando de procesar el nivel de cinismo. Creí que era una broma de pésimo gusto. Le pregunté si se había vuelto loco, de qué carajos estaba hablando. El muy cabrón se rió en mi cara.
Me dijo que era obvio, que la casa era la herencia de nuestra madre y que, como hijo mayor y el que siempre estuvo a su lado, le correspondía a él. Que yo ya tenía mi negocio y mi vida, y que era hora de que él tuviera lo suyo. Sentí como la sangre me empezaba a hervir, como se me subía el calor a la cara. Este pedazo de mierda, que no ha aportado un solo centavo en 15 años, que ha vivido como un rey a mis costillas, no solo cree que tiene derecho a la casa, sino que me está corriendo de ella. De la casa que yo salvé de ser embargada cuando tenía 19 años, comprándosela directamente al banco en un acuerdo que mi mamá firmó como testigo, un secreto que guardamos para no humillarlo a él. De la casa cuyos impuestos, seguro y reparaciones he pagado religiosamente durante más de una década. No le dije nada. No le grité. Solo lo miré, asentí lentamente y me fui de la cocina. Dejé que se quedara ahí, regodeándose en su supuesta victoria. Pero por dentro, se desató una tormenta. La tristeza por mi madre se mezcló con 15 años de resentimiento acumulado. Y en ese momento tomé una decisión. No voy a pelear con él. No voy a discutir. Voy a dejar que la puta realidad lo aplaste como una cucaracha. Mañana tengo una cita con mi abogado para asegurarme de que todos los documentos estén perfectamente en orden. Pienso esperar a que su ego se infle un poco más y luego voy a reventar su burbuja de la forma más fría y legal posible. Y una parte de mí, la parte que ha estado callada por años, no puede esperar para ver su puta cara cuando se dé cuenta de que el parásito que siempre despreció es, en realidad, su casero. Actualización 1. Ha pasado una semana. Una de las semanas más largas y jodidas de mi vida. Mientras yo me la pasaba entre el taller, tratando de poner mi cabeza en orden, y la casa de mi madre, empezando a empacar sus cosas con un cuidado casi religioso. Mi hermano Javier se dedicaba a pavonearse como el nuevo rey del castillo. Me llegaron chismes por parte de un primo que no lo soporta. Javier ya había llamado a 2 contratistas diferentes para pedir presupuestos. Lo oyeron hablar por teléfono en el jardín sobre tirar ese muro para hacer un espacio abierto y convertir el cuarto de Mateo en un gimnasio personal. El nivel de arrogancia era estratosférico. Estaba tan seguro de su victoria que ni siquiera se molestó en ser discreto. Para él, yo ya era un fantasma, un mueble viejo que solo había que sacar a la acera. La culminación de su delirio de grandeza llegó con una llamada el miércoles. Era él, con un tono falsamente solemne, invitándome a una reunión familiar importante el sábado. Me dijo que tía Carmen y tío Roberto estarían ahí y que era fundamental que yo asistiera para que todos estuviéramos en la misma página sobre el futuro de la casa y el legado de mamá. Era una puta trampa, una emboscada. Su plan era acorralarme frente a los 2 familiares que siempre lo han mimado y defendido, para que yo no tuviera más remedio que aceptar mi derrota y largarme con el rabo entre las patas. Le dije que sí, que por supuesto estaría ahí. Llegué el sábado a las 3 en punto de la tarde. El sol pegaba fuerte y la casa se veía exactamente igual que siempre, pero el ambiente adentro era gélido. Ahí estaban, sentados en la sala como un puto tribunal. Mi tío Roberto y mi tía Carmen en el sofá grande, con caras de funeral, y Javier en el viejo sillón reclinable de mi padre, el que nadie usaba desde que él murió, como si fuera su trono. Me miraron como si yo fuera un extraño. Pero yo no llegué solo. Detrás de mí entró el señor Morales, mi abogado, un hombre de unos 60 años, impecablemente vestido y con un portafolio de cuero que parecía pesar una tonelada. La sonrisa de Javier se congeló por un instante, y tía Carmen frunció el ceño. Javier se recuperó rápido y soltó una risita burlona, diciendo que no sabía que la cosa fuera tan seria como para traer abogados, que al final del día éramos familia. Yo no dije nada, solo me senté en una silla frente a ellos y le indiqué al señor Morales que hiciera lo mismo. Javier carraspeó y empezó su discurso de mierda, hablando de lo mucho que nuestra madre amaba esa casa, de los recuerdos en cada pared, y de cómo él, como hijo mayor, sentía el deber sagrado de preservar ese santuario. Dijo que sabía que yo era un hombre ocupado con mi negocio y que no quería cargarme con la responsabilidad de la casa. Era una actuación digna de un Oscar, llena de pausas dramáticas y miradas al cielo. Justo cuando iba a llegar a la parte donde segaramente me ordenaba que le entregara las llaves,
el señor Morales lo interrumpió, con una voz tranquila pero firme que cortó el aire. Le dijo: disculpe que lo interrumpa, señor Vargas, pero hay una pequeña confusión. No estamos aquí para discutir el patrimonio de su difunta madre. Javier se quedó con la palabra en la boca. Mi tío Roberto se inclinó hacia adelante y preguntó de qué se trataba todo esto entonces. Fue mi señal. Abrí mi propio maletín, que había dejado en el suelo, y saqué una carpeta gruesa, pesada. La puse sobre la mesa de centro con un sonido sordo y definitivo. La abrí y saqué el primer documento. La escritura de la propiedad. La deslicé sobre la mesa hasta que quedó frente a Javier. Le dije: esta es la escritura de la casa. Si te fijas bien, aquí, donde dice propietario, no está el nombre de mamá. Está el mío, Mateo Vargas. Y lo ha estado desde hace 12 años. La cara de Javier pasó por 5 etapas del duelo en 3 segundos: negación, ira, más ira, confusión y pánico. Empezó a tartamudear que eso era imposible, que era un fraude. Antes de que pudiera armar una frase completa, saqué el siguiente fajo de papeles. Estos, continué, con la voz helada, son los recibos del impuesto a la propiedad desde 2013. Todos pagados desde mi cuenta bancaria. Los puse junto a la escritura. Y estas son las pólizas del seguro de la casa de la última década. Adivina a nombre de quién están. Otro fajo de papeles cayó sobre la mesa. Javier se levantó de un putazo, tirando el sillón hacia atrás. Empezó a gritar. Me acusó de ser un ladrón, una serpiente, de haberme aprovechado de una mujer enferma. Mi tía Carmen se unió al coro, diciendo que esto era una monstruosidad, que cómo pude haberle hecho eso a mi propia madre. Fue entonces cuando saqué el último documento, el golpe de gracia. Era una copia del acuerdo de compra que firmé con el banco cuando la casa estaba a punto de ir a remate. Se lo puse en las manos a mi tío Roberto. Le dije: mi mamá no pudo refinanciar la hipoteca después de que papá murió. El banco iba a ejecutar. Yo tenía 19 años y 2 trabajos. Reuní lo del enganche y compré la deuda. Para el banco, fue una venta. Para nosotros, fue la única forma de no terminar en la calle. Le señalé la última página. Y esa firma que ven ahí, debajo de la mía, en la línea de testigo, es la de mi madre, Elena Vargas. Ella sabía todo. Estuvo de acuerdo. Lo mantuvimos en secreto para no avergonzarte, Javier. Para que no te sintieras como el puto fracasado que eres. El silencio que siguió fue absoluto. Mi tío leía el documento con los ojos desorbitados. Mi tía se tapó la boca. Javier estaba pálido como un fantasma, temblando de rabia. Finalmente, explotó en una sarta de insultos incoherentes, me llamó hijo de puta, traidor, de todo. Cuando se quedó sin aire, me levanté. Lo miré directamente a los ojos, sin parpadear. Y con la voz más monótona y oficial que pude fingir, le dije: Javier Vargas, como propietario del inmueble ubicado en esta dirección, te notifico formalmente que tienes 30 días naturales a partir de hoy para desalojar las instalaciones. Todo lo que dejes aquí pasado ese plazo será considerado basura y desechado. Si no te vas por tu cuenta, el día 31 vendré con el sheriff a sacarte por la fuerza. Agarré mis papeles, me di la vuelta y, con el señor Morales siguiéndome, salí de mi casa. Mientras cerraba la puerta, lo oí gritar que me iba a destruir. Pero sus amenazas sonaban vacías, como el eco en una habitación que, por primera vez, era completamente mía. Actualización 2. Hoy se cumplió el plazo. 30 días. Un mes entero en el que cada puto día sentí el peso de la decisión que había tomado. No fue un mes de silencio y reflexión, ni de coña. Fue un puto bombardeo. Los primeros días, el teléfono no paraba de sonar. Eran mensajes de Javier, al principio llenos de una rabia casi infantil, amenazándome con ejércitos de abogados que me iban a dejar en la ruina y que iban a demostrar cómo había estafado a nuestra pobre e indefensa madre. Luego, cuando vio que no respondía, el tono cambió a uno de suplicio manipulador, mandándome fotos viejas de nosotros con nuestros padres, con textos que decían que cómo podía romper así a la familia.
que el fantasma de mamá nos iba a perseguir por esto. Después vinieron las llamadas de tía Carmen, con su voz de falsa víctima, diciéndome que mi hermano estaba destrozado, que no comía, que no dormía, y que yo, con todo mi dinero y mi éxito, tenía el corazón tan podrido como para echar a mi propia sangre a la calle. Me exigió que recapacitara y que llegáramos a un acuerdo familiar. Mi respuesta fue cortante. Le dije que el único acuerdo era que su sobrino consentido tenía hasta fin de mes para sacar sus putas cosas de mi casa, y le colgué. Por supuesto, Javier no movió ni un dedo. Se lo tomó como si fuera una puta broma. Un primo que vive a unas calles me contó que el fin de semana pasado, Javier hasta organizó una peda en la casa. Una puta fiesta de despedida, supongo, o más bien una demostración de su total desconexión con la realidad. Se creía intocable, pensaba que al final yo me iba a rajar, que mi corazón blando de hermano menor iba a ceder. No entendió que ese hermano menor al que siempre vio por encima del hombro ya no existía. Se murió el día que tuvo que empezar a pagar las cuentas que él dejaba tiradas. Así que esta mañana, a las 8 en punto, me reuní en una cafetería con 2 oficiales del sheriff del condado. Les expliqué la situación. Les mostré la orden de desalojo perfectamente legal y les dije que no anticipaba cooperación voluntaria. Eran profesionales, serios, me dijeron que ellos se encargarían de la comunicación y que mi única tarea era estar presente como propietario y no involucrarme en ninguna discusión. Mientras me tomaba un café que me supo a cartón, sentí un frío en la boca del estómago. No era felicidad, ni de lejos. Era la sensación amarga de estar haciendo algo necesario pero horrible, como amputar una parte de tu cuerpo que se ha gangrenado. Llegamos a la casa a las 9. La patrulla se estacionó en la calle, sin luces ni sirenas, pero su sola presencia era una declaración. Caminamos por el sendero de entrada, el mismo que recorrí miles de veces de niño. Toqué el timbre. Pasó casi un minuto y volví a tocar, esta vez más fuerte. La puerta se abrió de golpe y ahí estaba él. En calzones y una camiseta vieja, con el pelo revuelto y una cara de crudo que daba pena. Me miró con fastidio, pero su expresión se transformó en una máscara de puro shock cuando sus ojos pasaron por encima de mi hombro y vieron los 2 uniformes. Se le fue el color de la cara. Intentó cerrar la puerta de un portazo, un acto reflejo de pánico, pero uno de los oficiales, un hombretón grande y tranquilo, la detuvo con la mano sin el menor esfuerzo. Le dijo con una voz monótona, de quien ha repetido el mismo guión cientos de veces, que eran del departamento del sheriff y que estaban ahí para supervisar la ejecución de una orden de desalojo legal. Le pidió su nombre, y Javier apenas pudo balbucear que sí, que era él. Fue entonces cuando el mundo de Javier se vino abajo en tiempo real. Empezó a negar con la cabeza, mirándome a mí, con los ojos inyectados en sangre. Empezó a gritarme que no podía hacerle esto, que era nuestro hogar, la casa de mamá. Intentó apelar a los policías, diciéndoles que era un malentendido familiar, que yo era su hermano y que estaba tratando de robarle su herencia. El oficial más viejo ni se inmutó. Le explicó calmadamente que cualquier disputa de propiedad ya había sido resuelta en los juzgados y que su única tarea ese día era asegurarse de que él abandonara la propiedad pacíficamente. Le dieron 15 minutos para recoger sus pertenencias personales más esenciales. 15 minutos para empaquetar una vida de 37 años de ser un mantenido. Fue el espectáculo más patético que he presenciado. Corría de un lado a otro como una gallina sin cabeza, metiendo ropa arrugada, su laptop, cables y su PlayStation en bolsas de basura negras. Todo el tiempo, no paraba de llorar y maldecirme. Gritaba que yo era un monstruo sin alma, que me iba a pudrir en el infierno junto a mi dinero. Yo me quedé en el porche, sin decir una palabra, con los brazos cruzados, sintiendo las miradas curiosas de los vecinos asomándose por las cortinas. Cuando se le acabó el tiempo, los oficiales lo escoltaron hacia la puerta. Pasó a mi lado y me escupió al suelo. Dijo que esperaba que me muriera solo en esa casa. Y después, con sus 3 bolsas de basura en la mano, empezó a caminar por la calle, sin mirar atrás. Vi cómo su figura se hacía más y más pequeña hasta que dio la vuelta en la esquina y desapareció. El cerrajero que había llamado llegó 10 minutos después.
Mientras cambiaba todas las cerraduras, entré a la casa por primera vez como su único ocupante. El olor me golpeó como un puñetazo. Una mezcla agria de cerveza rancia, ceniceros desbordados y basura acumulada. La sala estaba llena de botellas vacías y restos de pizza. En la pared del pasillo, había un hoyo del tamaño de un puño, justo a la altura de donde estaría la cara de alguien. Su cuarto era una pocilga indescriptible. Cada superficie estaba cubierta de ropa sucia, platos con comida a medio comer y polvo. Caminé por las habitaciones vacías, por los pasillos silenciosos, y no sentí ninguna alegría. Sentí un asco profundo y una tristeza inmensa. Todo el lugar estaba impregnado de su dejadez, de su resentimiento. Pero debajo de toda esa mierda, muy en el fondo, empecé a sentir algo más. Era una sensación extraña de ligereza. La fuente de la toxicidad, el ancla que me había mantenido atado a un pasado de sacrificios, por fin se había ido. Limpiar este desastre va a ser un trabajo cabrón, pero ya no se siente como una carga. Se siente como un exorcismo. Actualización 3. Han pasado 6 meses. Medio puto año. Si alguien viera la casa ahora y la comparara con el basurero que dejó Javier, pensaría que es un lugar completamente distinto. Y, en cierto modo, lo es. El primer mes después de que se fue un infierno de limpieza. Tuve que contratar a un equipo de esos que se especializan en desastres, porque la mierda era de nivel industrial. Sacaron bolsas y bolsas de basura, encontraron comida podrida en lugares que no quisiera ni describir. El olor a perro muerto y a cigarro rancio estaba tan impregnado en las paredes que tuvimos que arrancar el papel tapiz viejo de la sala y lijar los pisos hasta la madera cruda para que se fuera. Fue un trabajo brutal, agotador, pero con cada capa de mugre que quitábamos, sentía que me quitaba un peso de encima. No lo hice solo. Mi novia, Isabela, fue una puta campeona. En lugar de asustarse y salir corriendo, se arremangó y se metió al lodo conmigo. Se puso una mascarilla, guantes, y me ayudó a arrancar alfombras manchadas, a lijar, a pintar. Ella fue la que tuvo la idea de pintar la sala de un color claro para que entrara más luz, y de convertir el asqueroso cuarto de Javier en una oficina para mí. Cada brochazo de pintura se sentía como si estuviéramos borrando el pasado, reclamando el espacio y haciéndolo nuestro. Poco a poco, la casa de mi madre, que se había convertido en la pocilga de mi hermano, empezó a transformarse en nuestro hogar. Nos mudamos hace 3 meses. Compramos muebles nuevos, colgamos cuadros que a nosotros nos gustan, y plantamos un pequeño jardín en el patio trasero donde antes solo había hierba seca y colillas. A veces, cuando estoy sentado en el porche por la noche con una cerveza, viendo las luces del jardín que instalamos, me cuesta creer que este es el mismo lugar que me causó tanta ansiedad y resentimiento durante más de una década. Ahora es un santuario, un lugar de paz. La transformación no fue solo física, mi vida entera ha cambiado. Con el dinero que ya no tengo que desviar para mantener a un vago de casi 40 años, he podido invertir más en mi taller. Contraté a otro mecánico, compré equipo nuevo y el negocio está creciendo más de lo que nunca imaginé. Es como si hubiera estado corriendo una maratón con un ancla atada al tobillo, y por fin me la hubiera cortado. En cuanto a Javier, su rastro ha sido un reguero de caos y puentes quemados, tal y como esperaba. Las noticias me llegan a través de primos con los que todavía tengo una relación decente. Al parecer, después de que lo saqué, fue a llorarle a mis tíos, Carmen y Roberto. Lo acogieron, por supuesto, con un montón de discursos sobre cómo la familia se cuida. Esa solidaridad les duró exactamente 5 semanas. Me contó mi primo que Javier no hizo el más mínimo intento por buscar trabajo. Se pasaba el día en el sofá, usando su computadora y pidiéndoles dinero para sus inversiones. La gota que derramó el vaso fue cuando intentó convencer a mi tío Roberto de que le prestara $5,000 para un negocio de NFTs que un gurú en internet le había recomendado. Mi tío, que es un tacaño de primera, finalmente se dio cuenta de la clase de parásito que había metido en su casa y lo echó a la calle. Desde entonces, ha estado rebotando entre sofás de viejos amigos que se cansan de él a las 2 semanas. La propia tía Carmen tuvo el descaro de llamarme hace como un mes.
Empezó la llamada con un tono dulce y empalagoso, preguntándome cómo estaba, diciéndome que la casa se veía muy bonita desde fuera. Después de 5 minutos de rodeos, soltó el veneno. Me dijo que Javier no estaba bien, que estaba muy deprimido y que yo, como su hermano, tenía la obligación moral de ayudarlo, que quizás podría darle algo de dinero para que se levantara o, mejor aún, dejarlo volver a la casa, solo al cuartito del fondo. La sangre se me heló. El Mateo de antes se habría sentido culpable. Pero el Mateo de ahora ya no existe. Con la mayor calma del mundo, le respondí que mi única obligación moral era conmigo mismo y con la familia que estoy formando con Isabela. Le dije que Javier era un hombre adulto y que, si ella estaba tan preocupada por su bienestar, la puerta de su casa era muy grande y su sofá muy cómodo. Se quedó en silencio un momento y me colgó. No ha vuelto a llamar. He estado yendo a terapia estas últimas semanas para desempacar toda esta mierda. Mi terapeuta dice que sufrí algo llamado parentificación, que básicamente significa que me robaron mi adolescencia para convertirme en el padre de mi propia familia, incluido el de mi hermano mayor. Hablar de ello, ponerle nombre a lo que sentí durante tantos años, ha sido increíblemente liberador. Ya no siento esa rabia constante que me quemaba por dentro. Ahora solo hay una especie de calma, a veces interrumpida por una punzada de tristeza por mi madre y por la familia que pudimos haber sido. Pero ya no es un dolor que me controle. Es solo una cicatriz, un recordatorio de una batalla que ya gané. Actualización 4. Ha pasado más de un año desde el día que eché a Javier de la casa. Un año que se siente como una vida entera. El taller va mejor que nunca, tanto que tuve que mudarme a un local más grande. Pero el cambio más cabrón, el que de verdad importa, está aquí, dentro de estas paredes que antes se sentían como una prisión. Isabela y yo hemos convertido esta casa en un verdadero hogar. Cada rincón que antes olía a abandono ahora huele a pintura fresca, a la comida que cocinamos juntos, a vida. Y esa vida está a punto de crecer. Isa tiene 5 meses de embarazo. Vamos a tener un niño. El cuarto que fue la posilga de Javier durante 2 décadas, el epicentro de su holgazanería, lo tiramos abajo por completo. Ahora es el cuarto de nuestro hijo. Lo pintamos de un azul claro, armamos la cuna la semana pasada y cada vez que entro ahí, me invade una paz que es difícil de explicar. Estamos construyendo futuro sobre las ruinas de un pasado tóxico, y no hay nada más dulce que eso. De Javier, no había sabido absolutamente nada en meses. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. La familia dejó de mencionarlo, supongo que se cansaron de su circo o él se cansó de pedirles ayuda. Se había convertido en un fantasma, una mala anécdota que a veces salía a relucir en mi cabeza y que yo apartaba rápidamente. La vida era tranquila. Jodidamente buena. Demasiado buena para durar, supongo. Fue el sábado pasado por la tarde. Hacía un día precioso. Teníamos las ventanas abiertas, entraba una brisa fresca e Isabela y yo estábamos en el sofá, discutiendo nombres para el bebé. De repente, sonó el timbre. No esperábamos a nadie. Me levanté, extrañado, y miré por la mirilla. Se me heló la puta sangre. Era él. Pero no era el Javier arrogante y entrado en carnes que recordaba. El hombre que estaba al otro lado de mi puerta era un esqueleto andante. Estaba demacrado, con la piel grisácea pegada a los huesos, una barba sucia y rala, y unos ojos hundidos y vacíos que parecían haber visto el fondo del puto abismo. La ropa le quedaba como un saco, sucia, rota. Olía mal desde donde yo estaba. Por un segundo, mi cerebro no lo reconoció. Era la sombra de mi hermano, una versión destruida por la realidad que se había negado a enfrentar toda su vida. Abrí la puerta, pero me quedé bloqueando la entrada con mi cuerpo. No dije nada. Él me miró y una especie de sonrisa torcida y patética se dibujó en su cara. Empezó a hablar con una voz rasposa, casi un susurro. Soltó una disculpa de mierda, un monólogo claramente ensayado sobre cómo lamentaba todo, cómo la muerte de mamá lo había vuelto loco y cómo había dicho cosas horribles que no sentía. Mientras hablaba, yo permanecía en silencio, estudiándolo. No sentía lástima.
No sentía rabia. No sentía nada. Era como ver a un completo desconocido. Isabela se había acercado y estaba de pie detrás de mí, su mano en mi espalda, un ancla silenciosa de apoyo. Cuando Javier vio que su disculpa de telenovela no estaba funcionando, cambió de táctica. Pasó al ruego. Su voz se quebró, las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos vacíos. Me dijo que había tocado fondo, que había estado durmiendo en la calle las últimas semanas, que no había comido en 2 días. Me suplicó. Me pidió dinero, solo $100 para un motel y algo de comer. Me pidió si podía usar la ducha. Y luego la pregunta del millón, que, si podía quedarse, solo un par de noches, hermano, te lo juro, solo hasta que encuentre algo. Me mostró sus manos, temblorosas y sucias. Era una actuación desesperada y miserable, y yo no me la estaba tragando. Sabía que un par de noches se convertirían en una semana, luego en un mes, luego en una puta eternidad. Viendo mi cara de piedra, sabiendo que estaba perdiendo la batalla, decidió usar su última arma, la más sucia y rastrera de todas. Me miró con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo y dijo la única cosa que sabía que podía herirme. Dijo, mamá. Mamá no querría vernos así, Mateo. Ella te estaría suplicando que me ayudaras. Por el amor de ella, por su memoria, no puedes dejarme aquí afuera. Y ese fue su error. El último clavo en su propio ataúd. En ese instante, la nada que sentía se convirtió en un hielo cortante, en una claridad absoluta. Todo el trabajo que había hecho en terapia, todas las fronteras que había aprendido a construir se solidificaron en un muro de granito. Me incliné un poco hacia él y, con una voz tan baja y controlada que hasta a mí me sorprendió, le respondí. Le dije, tienes toda la puta razón, Javier. Mamá no querría esto. Su cara se iluminó con un atisbo de esperanza, creyendo que había ganado. Pero no lo dejé disfrutarlo. Continué, ella no querría verte aquí, arrastrándote como un gusano. Ella se pasó la vida entera queriendo que fueras un hombre de verdad. Querría que dejaras de usarla como excusa para tu patética existencia. Ella querría que te hicieras cargo de tu propia mierda por primera vez en tu vida, en lugar de venir a joderle la vida al único hijo que sí se la jugó por ella. Así que no te atrevas a volver a mencionar su nombre para justificar tu fracaso. Cada palabra fue un golpe, y vi cómo la esperanza se desvanecía de su rostro, reemplazada por la cruda y desoladora comprensión de que esta vez, de verdad, se había acabado. Lárgate de mi porche. Lárgate de mi vida. Y no vuelvas nunca más. Y sin esperar respuesta, sin una pizca de duda, le cerré la puerta en la cara. El sonido del cerrojo al encajar en su sitio fue el punto final más satisfactorio que he escuchado en toda mi vida. Actualización final. Ha pasado un par de meses desde la última vez que vi a Javier en mi puerta. Creí que ese portazo sería el final de la historia, el punto y aparte definitivo. Qué ingenuo fui. El cabrón no se fue sin dar un último y patético espectáculo. Unos días después de que lo rechacé, volvió. Esta vez por la noche, y claramente borracho o drogado, o ambas cosas. Empezó a golpear la puerta, no a tocar, a golpear con los puños cerrados, gritando mi nombre, diciendo que yo le había robado la vida, que esta era la casa de su madre y que tenía derecho a estar ahí. Isabela llamó a la policía mientras yo me aseguraba de que todas las ventanas estuvieran cerradas. Cuando llegó la patrulla, él les montó un numerito, llorando, diciendo que yo lo había echado a la calle. Lo metieron en la patrulla por escándalo público y se lo llevaron. 2 días después, me llegó una notificación, había intentado presentar una demanda civil en mi contra, alegando que yo lo había despojado fraudulentamente de su herencia legítima. El caso fue desestimado en menos de 1 hora por falta de cualquier tipo de prueba. Fue la última bala que le quedaba en la recámara, y fue un puto tiro de salva. Fue en ese momento que supe que esto no podía seguir así. Al día siguiente, con toda la documentación en mano, fui a la corte y solicité una orden de restricción. Fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida, estar sentado en una sala, explicándole a un juez por qué necesitaba protección legal contra el hombre con el que compartí cuarto de niño. Se la concedieron sin dudar.
Ahora, si Javier se acerca a menos de 500 pies de mí, de Isabela o de mi casa, se va directo a la cárcel. La noticia de la orden de restricción fue como una bomba nuclear en el ya de por sí jodido campo de batalla familiar. Tía Carmen me llamó una última vez, no para gritar, sino con una voz que destilaba un veneno frío y decepcionado. Me dijo que había matado a mi hermano, que había roto el último lazo que nos unía y que mi madre sentiría vergüenza de mí. Yo ya no sentía la necesidad de defenderme. Simplemente le respondí que lo que yo había matado era el cáncer que él representaba en mi vida, y que, si ella quería seguir manteniendo al parásito, era su problema. Pero que mi casa y mi familia estaban fuera de sus límites. Le colgué y bloqueé su número. He cortado lazos con esa parte de la familia para siempre. No siento ningún remordimiento. Por otro lado, un par de primos se han acercado, me han dicho que siempre supieron cómo eran las cosas y que admiran lo que hice. Esas son las únicas relaciones que me interesa conservar. Son pocas, pero son reales, y eso es todo lo que importa. Con todo el polvo ya asentado, he tenido mucho tiempo para pensar. Cuando empecé a escribir aquí, estaba lleno de una rabia que me consumía y fantaseaba con una venganza espectacular. Quería ver a Javier humillado y destruido. Y, en cierto modo, lo vi. Verlo en mi puerta, hecho una piltrafa humana, fue la imagen de la derrota total. Pero ¿saben qué? No me trajo la satisfacción que yo esperaba. No sentí alegría. Sentí un asco profundo y una tristeza infinita por el desperdicio de vida que tenía delante. Ahí me di cuenta de que mi verdadera venganza nunca fue sobre él. La venganza no fue cerrarle la puerta en la cara. La verdadera venganza ha sido todo lo que he construido desde que lo saqué de mi vida. Mi venganza es levantarme cada mañana en una casa llena de paz junto a una mujer que amo. Mi venganza es ver cómo mi negocio prospera porque por fin puedo dedicarle toda mi energía. Mi venganza es sentir a mi hijo patear dentro del vientre de Isabela mientras estamos sentados en el cuarto que antes era un símbolo de mi opresión. Mi venganza no fue un acto de destrucción, ha sido un largo y jodido acto de creación. Construye una vida tan buena, tan sólida y tan feliz que su miseria ya no tiene por dónde filtrarse. Así que este es el final del camino. Quiero darle las gracias a la gente que leyó esto y me dejó sus comentarios. En los momentos más oscuros, leer que no estaba loco, que no era un monstruo por poner límites, significó más de lo que creen. Me dieron la fuerza para seguir adelante con lo que sabía que tenía que hacer. Ya no pienso en Javier. A veces, su recuerdo aparece como un mal sueño, pero se desvanece rápido. Mi mente está en otra parte. Está en elegir el color para la última pared del cuarto del bebé, en planear el futuro del taller, en pensar en cómo seré como padre. Mi vida ya no se define por los sacrificios que tuve que hacer por mi familia. Por primera vez, se define por las elecciones que yo tomo para mi propia felicidad. Cierro este capítulo. No con odio ni con rencor, sino con la serenidad de quien sobrevivió a la tormenta y por fin ha llegado a puerto seguro. Y el futuro se ve jodidamente brillante.